elected, on day one, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. When I am elected, I will walk in with a to-do list. Kamala is running a campaign of demonization and hate. Faltan solo días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos y todo indica que serán las elecciones más reñidas en los últimos tiempos. Todas las encuestas muestran a Kamala Harris cabeza a cabeza con Donald Trump, lo que muestra una vez más el nivel de polarización que existe entre los estadounidenses. Todo es incógnita y de acuerdo con los sondeos y los expertos, son prácticamente 7 los estados donde se va a definir esta contienda. Estos estados son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Recuerden que las elecciones en este país se definen en el colegio electoral y el que logre la mayor votación popular en un estado, en la mayoría de ellos, se lleva todos los electores. Se necesitan 270 electores del colegio electoral, 270 votos del colegio electoral para ganar la presidencia de Estados Unidos. Y en la recta final de la campaña hemos visto a un partido demócrata unido junto a Kamala Harris, con sus principales figuras saliendo a convencer al electorado. Some men who seem to think Trump's behavior is somehow a sign of strength. Sort of the macho, fake macho thing, and that's not what real strength is. Sin embargo, al actual vicepresidente parece costarle marcar una diferencia por encima de su contrincante Donald Trump. Según los sondeos, ha perdido parte del voto latino, también parte del voto de los estadounidenses árabes y musulmanes por la gestión del presidente Biden durante el conflicto entre Israel y Hamás. Por otro lado, recuerden que no es obligatorio votar en las elecciones de este país y muchos cuestionan si las propuestas de campaña de Harris son suficientes para alentar a la gente a salir a votar en lugar de quedarse en casa. Del lado republicano hemos visto a un Donald Trump invitando a los votantes jóvenes a que salgan a sufragar, salgan a apoyarlo. Pero en los últimos días, un evento de Trump en el estadio Madison Square Garden de Nueva York ha dejado a varios sorprendidos por la retórica racista de un comediante y de otros oradores en un evento de campaña del expresidente. There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Durante los últimos años se ha normalizado el tono despectivo y lo que grupos afroamericanos y latinos consideran comentarios racistas de Donald Trump, un candidato que no solo está bajo varias investigaciones, sino que además sigue sin reconocer su derrota en las elecciones de 2020 y a quien culpan de la insurrección contra el Capitolio en Washington. Con todo esto, puede volver a ser presidente ante un partido demócrata con propuestas de campaña que no convencen del todo. Y de esto precisamente vamos a hablar en este programa de qué pasó con lo que pasó en la previa de las elecciones de Estados Unidos. Para eso me acompañan los portavoces latinos de las dos campañas presidenciales. Jaime Flores, quien representa a la campaña del expresidente republicano Donald Trump, y Marco Frieri, de la campaña de la vicepresidente demócrata Kamala Harris. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a mi canal, @Patricia Yaniot Videos por YouTube. Es totalmente gratis, es muy fácil. Solo le dan clic a la palabra suscribirse y de paso le dan clic a la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos contenidos. También les recuerdo que me pueden encontrar en Spotify en formato de podcast y ahí verán todos mis programas también. Desde ya, muchas gracias a todos por el seguimiento. Seguimos creciendo y espero contar con el apoyo de todos ustedes, los que me ven sin ser suscriptores. Así que anímense y aprieten y hacen clic a la campanita. Comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Jaime, un gusto tenerte en ¿Qué pasó con lo que pasó? Solo días de esta elección histórica en Estados Unidos que ha generado tanto, pero tanto entusiasmo. ¿Cómo se ven las cosas desde el Partido
republicano a solo días de estos comicios. Se ven bien, se ven bastante bien, los números parecen estar favoreciéndonos, la tendencia sigue al alza en los números del presidente, no solamente a nivel nacional, sino particularmente en los 7 estados pendulares. Estamos hablando de Arizona, de Nevada, de Wisconsin, de Michigan, de Pensilvania, de Carolina del Norte y también de Georgia. Todo parece indicar que el resultado de la elección nos va a favorecer. Estamos un poco preocupados por la manera como en algunos de estos estados, pues los votos, el recuento de los votos o el conteo de los votos podría demorarse, y esto pues nos llevaría a esperar tal vez hasta el miércoles o quién sabe, de pronto hasta la madrugada del jueves, el resultado final de este proceso electoral, pero de todas maneras estamos listos para celebrar, ¿no? O sea que es posible que el martes no se sepa quién es el ganador, que ninguna cadena de televisión en Estados Unidos se atreva a proyectar un ganador. Existe esa posibilidad porque hay algunos estados, particularmente Arizona, Nevada, es el caso también de Pensilvania, donde por sus reglas ellos no pueden empezar a contar en algunos estados los votos de ausentes, es decir, los votos que llegan por correo o que son depositados en buzones hasta el día de las elecciones. En algunos casos también se reciben votos por correo, inclusive después del proceso electoral, del día de las elecciones, siempre y cuando la fecha de posteo de los sobres pues sea antes o el día de las elecciones. Son pequeñas tecnicalidades que podrían significar un retraso pues en la divulgación del resultado final en algunos estados. Jaime, hace apenas unos días el presidente ya hablaba de algún tipo de fraude en algunos estados en el voto anticipado, en el voto por correo. ¿De qué se trata? ¿Qué detalles nos puedes dar al respecto de esta denuncia? A ver, hemos visto algunas irregularidades. Por ejemplo, en Florida, en Miami, aparecieron cajas de votos que no se sabía exactamente de dónde salieron ni qué propósito tenían. Hemos adelantado, tenemos una campaña de integridad electoral muy grande en el Comité Nacional Republicano, que ha venido haciéndose parte de varios procesos judiciales en diferentes estados, donde los funcionarios electorales pues han querido violar sus propias normas, como por ejemplo permitir que personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos puedan votar. Existe una tendencia también muy grande en algunos estados de permitir que la gente vote sin la necesidad de identificarse, con la idea absurda de que eso podría ser tomado como discriminación racial, porque le piden a alguien que generalmente pues se trata de perteneciente a minorías. Ellos dicen que generalmente la gente que pertenece a las minorías no tiene documento para identificarse, cosa que nos parece absurda. En este país se requiere identificarse para cambiar un cheque, para montarse en un avión, inclusive para entrar a una de las reuniones, de los mítines de la señora Kamala Harris. Las personas tienen que identificarse, de manera que pues eso de querer que la gente pueda votar sin necesidad de que se sepa exactamente quién es, pues nos llama la atención. El hecho también de que se han descubierto algunas irregularidades en elecciones pasadas en algunos estados, como es el caso de Arizona y también de Georgia, donde se contaron varias veces algunos votos, pues nos hace pensar de que tenemos que estar con los ojos abiertos, listos para evitar que se presenten irregularidades. Todos tenemos que confiar en las elecciones. No es algo que solamente queramos los republicanos. El país entero merece unos procesos electorales limpios, pulcros, transparentes y sobre todo que reflejen a cabalidad la voluntad de los votantes. Preocupa que el expresidente pues está ya haciendo estas denuncias, sabiendo que cuando perdió la elección en los pasados comicios, pues varias cortes, varios jueces, decenas diría yo, pues no encontraron lugar a ninguna de estas denuncias de fraude. Es posible que si el expresidente pierde esta elección presidencial, vuelva a retomar su idea de que le robaron la elección, que hubo fraude, que le hicieron trampa? Nosotros no estamos completamente seguros de que las elecciones del 2020 hayan sido absolutamente pulcras. Tenemos sí conocimiento de que una cantidad significativa de jueces pues resultó dando veredictos favorables al resultado de la elección. Nosotros terminamos reconociendo el resultado de la elección, pero con el paso del tiempo han comenzado
y cada día son más los indicios de que efectivamente hubo irregularidades en el proceso electoral del año 2020. Lo que pasa es que hemos estado durante 4 años bajo una administración que no ha sido propiamente la mayor defensora de la independencia del Poder Judicial. Lo hemos visto, entre otras cosas, pues con la persecución, la cacería de brujas que han montado detrás del presidente Trump y que se ha demostrado que no ha llegado a ninguna parte. Ninguno de esos procesos enormes que le abrieron en varios estados ha terminado con ningún resultado. Al presidente no se le ha sentenciado absolutamente por ninguno de esos cargos. De hecho, pues sus procesos están prácticamente desmantelados en las diferentes cortes. Y estamos hablando de la misma administración que nos ha dicho que no hay crisis en la frontera, que la inflación está bajo control, que nuestra economía es la envidia del mundo entero. Entonces, nosotros esperamos que, pues, cuando el presidente Trump regrese a la Casa Blanca, se pueda investigar exactamente qué fue lo que sucedió, no solamente con esto, sino con otras cosas. Hubo algo, Patricia, el caso, por ejemplo, del computador de Hunter Biden. Las autoridades pertinentes escondieron de la opinión pública esa información que desde nuestro punto de vista hubiera podido haber cambiado radicalmente el resultado de las elecciones. Si la gente antes de votar hubiera sabido que el hijo del presidente tenía los enredos que tiene, seguramente no hubieran votado por él. Ahora, hablando de incidentes recientes, el expresidente ha vivido una ola de críticas por un comediante que participó en un evento de su campaña en el Madison Square Garden, allí en Nueva York. Este comediante se refería a la isla de Puerto Rico como una isla llena de basura, y esto se le convirtió en un boomerang, con reacciones no solamente inmediatas de su contrincante, la actual vicepresidenta Kamala Harris, pero también de figuras del espectáculo, de figuras con muchísimos seguidores y con muchísima influencia, especialmente entre la gente joven. ¿Cómo crees tú? Obviamente reacciones de rechazo a estas afirmaciones de las que la campaña se ha querido deslindar. ¿Cómo crees tú que este incidente le puede afectar a la campaña del expresidente Trump, especialmente entre el voto hispano? Nosotros creemos que no va a tener mucha incidencia. De hecho, yo estaba ahí en Madison Square Garden cuando se produjo el hecho. Y estuve también un par de días después en el estado de Pensilvania, en la ciudad ¿cómo puede ser? Se me olvidó el nombre de la ciudad donde estuve ayer. Bueno, el caso es que allí hubo un evento en medio de una comunidad puertorriqueña enorme. 64% de la población de esa ciudad son puertorriqueños, y lo que vimos fue aprecio por el presidente. El presidente fue el único presidente de los Estados Unidos en tiempos recientes que ha estado en Puerto Rico después del paso de un huracán, del huracán María. Aprobó una cantidad significativa de recursos para ayudar a Puerto Rico a resolver los problemas creados por el fenómeno atmosférico. El presidente Trump ha mostrado su cariño, su aprecio por toda la isla y por sus habitantes. Nos llama muchísimo la atención el sesgo que los medios de comunicación usan para cubrir las noticias cuando se tratan de Donald Trump, y lo hacen completamente diferente cuando las noticias favorecen a los demócratas. Pocos días después, el presidente Biden se refirió a los seguidores de Donald Trump como basura. Específicamente llamó a los seguidores de Donald Trump basura. Y yo no veo a los medios de comunicación haciendo el escándalo que armaron porque un humorista que no tenía absolutamente nada que ver con la campaña había hecho una broma que tampoco refleja ni el sentimiento del presidente ni el sentimiento de la campaña. Días antes, en la campaña de Kamala Harris, en un evento de ellos, el humorista mexicano George López se refirió a los mexicanos como ladrones, a su propia gente. Él también es mexicano. Y tampoco he visto la indignación y tampoco he visto el eco de los medios de comunicación frente a algo que fue muchísimo más grave, además, porque él es mexicano. Es decir, él debe estar hablando sobre gente que conoce. En el caso del humorista, del incidente desagradable e inaceptable de cualquier manera en el evento de Trump en el Madison Square Garden, no era puertorriqueño. Era alguien que evidentemente no conoce ni la isla ni a su gente, porque si la conociera no se hubiera referido de esa forma a lo que dijo sobre Puerto Rico, que es absolutamente reprochable.
¿Cómo creen ustedes que va a votar la comunidad hispana de cara, o sea, haciendo una comparación con el porcentaje de hispanos que favorecieron a Donald Trump en la última elección que ganó Joe Biden? Tengo entendido que fue más o menos en una proporción de 60% para Biden y 40% para Donald Trump. ¿Cómo esperan ustedes que se comporte ese voto hispano esta vez? Nosotros creemos que vamos a tener un aumento significativo. Yo creo que vamos a tener un aumento de más o menos un 30% de más hispanos votando por el Partido Republicano. Probablemente sean menos los que voten por republicanos que por demócratas, pero esa diferencia monumental que existió en algún momento viene reduciéndose con el paso del tiempo por una serie de razones. La primera y la más importante, que es que los hispanos se cansaron de ser dados por descontados por los demócratas, que les prometieron una cantidad de cosas, incluyendo una reforma migratoria con el presidente Obama, que nunca se cristalizó. Por otra parte, los hispanos se han dado cuenta de que sus principios y valores, nuestros principios y nuestros valores, se alinean mucho mejor con los partidos, con el Partido Republicano que con los del Partido Demócrata. De manera que eso lo hemos venido viendo con el paso del tiempo. Además, Patricia, esta elección va a ser una elección muy particular. Aquí los temas son comunes para todo el mundo. La inflación nos afecta a todos por igual. Los precios de las cosas, el galón de leche ha aumentado 20 y tanto por ciento para todo el mundo, hispanos, afroamericanos, asiáticos, blancos, negros, republicanos, demócratas, todos estamos viviendo los efectos duraderos de esta inflación que ha sido prácticamente instalada en esta administración. Es decir, no teníamos la inflación que tenemos ahora. Cuando el presidente Trump salió de la Casa Blanca, la inflación estaba en 1.4%. El desempleo ha venido creciendo. Nos han venido dando unas cifras que han tenido que todos los meses aparece una cifra de empleos creados y pocos días después aparece una rectificación. Ellos tuvieron que reconocer que más de 818,000 empleos que habían dicho que se habían creado en realidad no se crearon. Eso produjo, entre otras cosas, un bajón significativo en los mercados bursátiles, aquí mismo en los Estados Unidos. De manera que la gente va a votar en esta elección pensando en la economía por encima de todo, pensando en la crisis fronteriza que también fue creada por esta administración. Cuando el presidente Trump dejó el poder, el tema fronterizo estaba resuelto, se estaba construyendo el muro, había una política de permanecer en México. Esta administración expidió 94 órdenes ejecutivas para desmantelar todo lo que venía haciendo el presidente Trump en materia migratoria, en materia fronteriza. Y esto ha sido un problema de enorme gravedad, porque no solamente están llegando cantidades de personas indeseables a los Estados Unidos, no todos son indeseables. Yo hago esta aclaración antes de que la gente vaya a interpretar que yo estoy diciendo que todos los inmigrantes son indeseables. No, pero es que cuando entran 10 millones de personas irregulares a los Estados Unidos, hombre, hay una cantidad significativa de ellos que realmente no deberían estar aquí. Ese es uno de los problemas. El otro también es que le ha tocado a los estados, a los municipios, a los condados fronterizos e inclusive a otros. Ya todos los estados en los Estados Unidos tienen problemas de los estados fronterizos porque es que los inmigrantes indocumentados están esparcidos por todo el país y están haciendo que esos municipios, esos condados, esos estados tengan que gastar dinero de sus presupuestos que no son propiamente pues abundantes para atender las necesidades básicas de todos estos inmigrantes. Además, ni hablar del tráfico de fentanilo y ni hablar del tráfico de seres humanos, que es un problema de enorme gravedad. ¿Qué propone el expresidente Trump para aumentar la inmigración ilegal? Porque finalmente está demostrado que estadísticamente que los inmigrantes cometen crímenes en mucho menor proporción que el estadounidense promedio. Hablábamos de desempleo, por supuesto que ha bajado, así que en este país se necesitan más trabajadores, especialmente porque ya cada vez las familias están teniendo menos hijos. Así que, ¿qué propone el expresidente Donald Trump para promover la inmigración legal, para que la gente no tenga que hacer esas travesías, enfrentar todo tipo de peligros y obstáculos, llegar ilegalmente a Estados Unidos y, bueno, empezar de cero en un país donde no hablan el idioma y donde no hay Estado que soporte, ¿no? La cantidad, el flujo inmenso de inmigrantes para atenderles sus necesidades básicas? A ver, lo que el presidente estaba proponiendo es que traigamos lo mejor de otros países para los Estados Unidos. Es decir, gente que primero podamos verificarle sus antecedentes criminales, que es algo que no está sucediendo a lo largo de estos últimos 4 años. Aquí la gente está entrando
Todos los que llegamos a este país en algún momento, inclusive cuando aplicamos por nuestra primera visa de turista, tuvimos que mostrar nuestros antecedentes criminales, llenar una serie de documentos, en fin, comprometernos a una serie de cosas llegando a los Estados Unidos. Nada de eso está sucediendo con cerca de 10 millones de personas que han entrado irregularmente a los Estados Unidos a lo largo de estos 3 años y medio. Lo que esta administración, la próxima administración del presidente Trump va a establecer es un servicio de inmigración, una autoridad de inmigración que primero haga cumplir la ley. Para sacar adelante con éxito cualquier reforma migratoria y cualquier nueva ley de inmigración, lo fundamental es que la frontera esté controlada. El presidente ha hablado inclusive de sellar la frontera, porque no ganamos nada legalizando 10 millones, 20 millones, la cifra que ustedes quieran de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos si por la frontera siguen entrando y entrando y entrando. Entonces, vamos a buscar la manera de que quien entre a los Estados Unidos, primero sepamos exactamente de dónde viene, cuál es su propósito, qué tipo de destrezas tiene, en qué área sabe trabajar y puede trabajar, en qué área le interesa trabajar. Vamos a traerlas. El presidente habló inclusive de que alguien que obtenga un título universitario, un grado universitario en una institución de educación superior en los Estados Unidos, podría abrirse el camino hacia una tarjeta de residente permanente e inclusive habló de la posibilidad de que se haga ciudadano más adelante. Este es el tipo de medidas, es el tipo de iniciativas que la próxima administración del presidente Trump quiere poner en efecto. Pero también habló de deportaciones masivas y estamos hablando de más de 10 millones de indocumentados. El expresidente ha dicho que le daría prioridad a los delincuentes, a los que han violado la ley. Pero ¿cómo puede un país deportar a más de 10 millones de personas? O sea que está hablando de una política generalizada que va a ser imposible cumplir. Hay que empezar en alguna parte. Y lo que él ha propuesto es empezar con los criminales, que es algo que nos favorece a todos. Patricia, no podemos vivir en un país donde están sucediendo una cantidad de cosas que no sucedían antes. En la mayoría de las ciudades, mira, yo acabo de regresar de Nueva York, donde estuvimos justamente para el evento del Madison Square Garden. Nos quedamos en un hotel ahí cerca de Times Square. Pues resulta que a medianoche, una cantidad de inmigrantes indocumentados, no voy a mencionar la nacionalidad porque no quiero ofender a nadie, pero una cantidad significativa de inmigrantes indocumentados decidieron convertir eso en un sitio donde andan en motocicletas a toda velocidad y respetando el derecho de la gente a tener algo de tranquilidad, pasando por encima de donde no deben. La gente está cansada de ese tipo de cosas y no solamente en Nueva York, sino en el resto de los Estados Unidos, lo que está sucediendo en lugares como Colorado, donde gente que pertenece a bandas de delincuentes que tienen raíces en inmigrantes indocumentados, pues están hostigando a personas que viven en edificios de apartamentos. Es decir, esto no es algo que estuviera sucediendo antes y tampoco son casos aislados. Es decir, hemos tenido lamentablemente, y yo soy inmigrante también y a mí me duele más que a muchos, el hecho de que esto esté sucediendo con gente con la que tengo ciertos aspectos comunes, compartimos ciertas cosas, el idioma y otras, pero es lamentable que entre otras cosas nuestra reputación como inmigrantes, los que hemos hecho bien las cosas, llevamos aquí décadas trabajando en este país, sacando adelante a nuestras familias, veamos nuestra reputación y nuestra fama manchada por el comportamiento de unos indocumentados que son cada vez más. Todavía no son todos, no lo serán todos jamás, no todos somos lo mismo, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad de que sí, ya hay un número significativo de personas en este país que están destrozando nuestra imagen, nuestra reputación y que cada día son más. En todo caso, llama la atención que el expresidente Trump es visto como un candidato anti-inmigrante y aún así ha aumentado, según todas las encuestas, su apoyo entre la comunidad hispana. Si tuviéramos que destacar tres aspectos, Jaime, de la política, de la agenda, del programa que ofrece Donald Trump para un eventual segundo mandato, ¿cuáles serían en un país donde los costos de los servicios de salud son exorbitantes, los costos de la vivienda también están por las nubes, los costos de la educación universitaria, los jóvenes se endeudan por décadas para pagar estos préstamos universitarios? Y en materia también internacional, el presidente promete el fin, no inmiscuir a Estados Unidos en las guerras, ahora que hay tanta tensión en el Medio Oriente y por supuesto en Ucrania. ¿Cuáles dirías tú
que son, digamos, esos tres ejes vitales o importantísimos, primordiales del programa de gobierno de Donald Trump. Interesante, Patricia, porque acabas de mencionar una serie de cosas que están sucediendo en los Estados Unidos de hoy, algunas de las cuales no sucedían en los Estados Unidos de Donald Trump, 2016 a 2020. No teníamos los problemas internacionales que estamos teniendo en esta administración, que son, entre otras cosas, el resultado de pésimos manejos en, por ejemplo, el caso de Afganistán, la salida desastrosa de Afganistán, la manera como hicieron las cosas en Afganistán, nos hizo que perdiéramos el temor que nos tenían nuestros enemigos y el respeto que nos tenían nuestros aliados. Nuestros aliados ya no confían en nosotros porque les dimos la espalda con el caso de Afganistán. Eso mismo ha venido sucediendo también con el caso de Rusia y Ucrania. Si no hemos tenido el poder diplomático respaldado por la fuerza de nuestras instituciones militares que haga que nos respeten a nivel internacional. Eso no pasaba durante la administración Trump. Cuando Trump llegó al poder, teníamos al líder de Corea del Norte enloqueciéndonos con amenazas de que iba a enviarnos misiles. Teníamos a una organización, un Estado Islámico, que estaba decapitando estadounidenses por televisión y no pasaba nada. Eso se acabó con Donald Trump. Con Donald Trump, los enemigos de Israel supieron además que las cosas venían a un precio diferente. Con Donald Trump no hubiera pasado lo que pasó el 7 de octubre en Israel. Con Donald Trump no hubiera pasado lo que pasó en Venezuela con la elección que le robaron descaradamente a Edmundo González Urrutia. Además, con el apoyo... ¿Qué hubiese pasado en esos casos entonces? ¿Qué hubiera pasado en esos casos? Que las sanciones se hubieran aplicado. En el caso de Venezuela, no se aplicaron las sanciones, por el contrario, le devolvieron a Nicolás Maduro, a Alex Saab y a los sobrinos de la esposa del líder venezolano, que estaban presos en los Estados Unidos, condenados además por crímenes relacionados con narcotráfico. Las sanciones no se han aplicado, se han venido levantando. Si hubiera estado Donald Trump en el poder, ten la plena seguridad de que hace una llamada telefónica, habla con el que tenga que hablar y le dice de frente, o ustedes se van por la línea correcta, o van a tener problemas con nosotros y ustedes saben lo que podemos hacer. Eso fue lo que hizo durante su administración y por eso funcionó con Corea del Norte, funcionó con el Estado Islámico, funcionó con los enemigos de Israel en el Medio Oriente, inclusive con el mismo Irán. Las sanciones contra Irán han venido siendo levantadas por esta administración. Irán estaba en la ruina. Irán no podía apoyar a todos estos grupos terroristas que están haciendo atentados por todo el mundo, inclusive contra ciudadanos estadounidenses. De manera que lo que necesitamos es volver a esa aplicación de la paz a través de la fuerza, que funcionó con Donald Trump y funcionó muy bien. Lo más importante es la economía. El presidente Donald Trump tiene planes para mejorar la economía, el más importante de ellos y el más inmediato. Tenemos que volver a producir petróleo en los Estados Unidos. No podemos depender. Todos entendemos el tema ambiental, pero ¿qué diferencia hay entre el perjuicio que le causa al medio ambiente el petróleo americano y el perjuicio que le causa al medio ambiente el petróleo importado? Que además nos causa un problema gravísimo en el bolsillo a todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos. Tenemos que volver a ser autosuficientes en materia petrolera. Por el contrario, tenemos que buscar la manera de exportar petróleo. En la medida en que el petróleo se produzca aquí y lo consumamos aquí, podemos bajar los precios de prácticamente todo, porque la mayoría de las cosas se transportan a través de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Tenemos que acabar con ese romance que tenemos con los vehículos eléctricos que seguramente favorecen a alguien en China, pero no favorecen a nadie aquí en los Estados Unidos, porque entre otras cosas, la mayoría de la electricidad con que se cargan las baterías de esos carros viene de plantas que funcionan con carbón y con combustibles fósiles. De manera que tenemos que racionalizar un poco todo esto. Podemos ayudar con la economía haciendo eso. Tenemos que bajar los gastos de nuestros gobiernos. A los demócratas les encanta gastar el dinero a manos llenas como si no costara nada producirlo. Y hablan de aumentar impuestos. Ya la gente en este país no puede pagar más impuestos. El presidente Trump ha anunciado reducciones significativas de impuestos que favorecen a todos. Por ejemplo, ¿qué necesidad hay de que la gente pague impuestos sobre las propinas? De que las personas paguen impuestos sobre sus beneficios de la seguridad social, que se paguen impuestos sobre las horas extras. La otra cosa, no podemos seguir dependiendo de estar importándolo todo y generando empleos fuera de los Estados Unidos cuando necesitamos generar empleos aquí. ¿Qué vamos a poner aranceles? Pues sí, seguramente se pondrán algunos aranceles. ¿Qué va a suceder con esos aranceles? Seguramente
aumentarán el precio de algunos productos por un plazo corto, pero una vez los importadores de esos productos se den cuenta de que no los pueden vender porque la gente no puede pagarlos, probablemente decidan fabricarlos aquí en los Estados Unidos, que fue lo que sucedió con muchos de los fabricantes de vehículos japoneses y coreanos que decidieron montar sus plantas aquí en los Estados Unidos y hoy generan empleos aquí. Claro, todos dicen que eso va a aumentar el costo, que va a aumentar el costo que finalmente lo va a tener que pagar el consumidor final. Y es todos los estadounidenses y eso va seguramente a crear inflación. El consumidor final no está obligado a comprar un producto cuyo precio no le gusta. Siempre habrá la oportunidad de comprar un producto más barato que sea fabricado aquí en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que, Patricia, tenemos que defender los intereses de este país. No podemos seguir interesados en resolver los problemas de los países fuera de nuestras fronteras, porque quienes realmente tienen que beneficiarse con las decisiones del gobierno de los Estados Unidos son quienes viven en los Estados Unidos. Entonces, si no puedes comprar un producto alemán porque el precio es muy caro, hombre, seguramente habrá un producto americano. Vamos a mejorarle la calidad, vamos a mejorarle ciertos aspectos de lujo y todo lo demás. Seguramente el mercado va a ir obligando a que todo ese tipo de cosas sucedan, en lugar de seguir con los ojos cerrados pensando que no, mientras sea barato la gente lo va a comprar. Sí, es barato, la gente lo está comprando, pero es de baja calidad para empezar. Y segundo, no está generando empleos en los Estados Unidos. Y eso es fundamental, eso es importantísimo. Pero el empleo ha bajado muchísimo durante este gobierno, así que en esa parte el presidente Biden se ha notado un éxito, porque bueno, era uno de los grandes temores. Para finalizar, Jaime. Patricia, yo tengo mis dudas acerca de eso, de que el desempleo haya bajado. Seguimos con una fuerza laboral de 62% inferior a la de la etapa previa a la pandemia. Siempre se pueden debatir las cifras también oficiales en todas partes, pero efectivamente el empleo en Estados Unidos ha bajado. Para finalizar, muchos dicen que la única manera de que Donald Trump se mantenga al margen de sus líos judiciales, que por ahora están suspendidos, es que gane la elección. ¿Qué podría pasar si Donald Trump pierde la elección y, bueno, se reactiven los casos que todavía están esperando, bueno, que pasen, que superen algunas etapas, porque debe enfrentar dos juicios importantes. Todavía tiene cuentas graves pendientes con la justicia que incluso lo podrían llevar a prisión. Nosotros creemos que el objetivo de todo esto era más o menos el mismo de Nicolás Maduro contra María Corina Machado en Venezuela. El objetivo de esto era, pues, deshacerse de un adversario político para unas elecciones. Sus abogados, que son gente muy notable y de mucho reconocimiento, sostienen que ninguno de esos procesos está montado sobre bases sólidas. Nosotros vemos, por ejemplo, pongo el ejemplo de los documentos de Mar-a-Lago. Sí, ¿por qué para el presidente Biden haber hecho más o menos lo mismo con mucho menos autoridad? Porque no lo hizo cuando era presidente. En el caso de Donald Trump, los documentos salieron cuando él era presidente de los Estados Unidos. Pero el tratamiento de uno es completamente opuesto al tratamiento del otro. Entonces, Biden no hubo nada. Un fiscal especial nombrado por su propia administración decidió que él estaba demasiado viejo y demasiado, pues, incapaz de enfrentar un proceso judicial y por lo tanto, pues, no hubo ningún adelanto frente a eso. En el caso de Donald Trump fue completamente distinto. Le hicieron un allanamiento en su casa buscando unos documentos. No han encontrado absolutamente nada sólido frente a esto. El proceso sigue estancado y el propósito de todo esto no era otro que estropear su imagen, dañarle su reputación, complicarle su cuestión económica para que no pudiera invertir dinero en su campaña, mantenerlo más de un mes asistiendo 4 días a la corte en Nueva York para que no pudiera empezar su campaña política, en fin, todo ese tipo de cosas. Una vez concluya el proceso electoral, gane o pierda, ya no hay la necesidad de seguirlo persiguiendo, porque ya no es el adversario político que había que perseguir cuando todo esto empezó. Entonces nosotros creemos primero que nada de esto se ha acabado definitivamente, se acabará por su propio mérito, es decir, ya el mismo juez Merchan en Nueva York ha tenido que dejar el caso a un lado. La Corte Suprema de Justicia decidió
que tenía derecho a una inmunidad como presidente de los Estados Unidos en una serie de decisiones que tomó relacionadas con las elecciones. Es muy fácil decir, él lo que quería era perpetuarse en el poder y ganar las elecciones o a la fuerza tomarse el resultado de las elecciones. Era su función como presidente de los Estados Unidos garantizarle al país que las elecciones fueran limpias, claras, pulcras, transparentes. Era su función, era su obligación, independientemente de que él fuera el candidato que se estaba viendo perjudicado por los resultados. De manera que pues todo esto va a seguir. Nosotros creemos que por el contrario, a nosotros nos preocupa que el presidente gane y de todas maneras sus adversarios sigan con el proceso de impeachment, otra vez con argumentos falsos, una posible confabulación con Rusia que todos sabemos que nunca existió. Es más, se determinó que había sido montada artificialmente por la campaña demócrata y por la campaña de Hillary Clinton. Pues Jaime, muy agradecida por este tiempo que nos has dedicado. Estaremos, por supuesto, pegados al televisor y a los medios de comunicación para ver cómo avanza esa noche del martes, muy importante para el país y para el mundo. Y, por supuesto, para ustedes también, los republicanos que quieren regresar a la Casa Blanca. Así que gracias de nuevo por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Estaremos pendientes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Marco, gracias por acompañarnos. Bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Cuando estamos a solo días de esta elección tan importante, con tanto en juego en Estados Unidos y en el mundo. Y bueno, para comenzar, ¿cuáles son las prioridades en estos pocos días, pocas horas que quedan de campaña para la vicepresidente Kamala Harris? Patricia, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, los objetivos de estos pocos días que quedan es seguir llegando a los votantes que no han ido a las urnas aún. Sabemos que ya casi 60 millones de estadounidenses han ido a votar, pero tenemos unas operaciones inmensas, especialmente en los estados clave, pero a nivel nacional, yendo donde los votantes, tocando puertas, recordándoles que hay que votar, recordándoles el contraste. También estamos haciendo unas operaciones de llamadas también y mensajes de texto a los electores para recordarle la elección, recordarle lo que está en juego. Y a eso quiero ir, que esa es parte de lo que estamos haciendo, es recordarle al estadounidense el contraste entre la vicepresidenta Harris y la propuesta de un nuevo camino hacia adelante, propuestas para que Estados Unidos siga en un camino de progreso, de buena materia y efectos económicos, como llevamos viendo los últimos 3 años desde la recuperación de la pandemia. Y también brindándole oportunidades nuevas a la clase media, que como siempre hemos dicho los demócratas, si la clase media es fuerte, el país entero es fuerte. Y en contraste, es mostrarle a los estadounidenses lo que está en riesgo con Donald Trump en una segunda presidencia. Los derechos, las libertades de los estadounidenses, la democracia en sí de Estados Unidos está en juego. Hemos visto las amenazas que hace Trump y los republicanos constantemente si él llega al poder. Es recordarle eso y en parte a nosotros, los latinos, recordarle cómo ha sido ese trato de Donald Trump hacia nosotros recientemente con lo de Puerto Rico, pero eso es uno de muchos capítulos de ataques a los latinos. Y es eso, recordarles cómo nosotros valoramos las contribuciones enormes de los latinos a Estados Unidos, mientras Donald Trump los ataca y los usa para dividir. Antes de hablar del voto latino, Marco, quisiera preguntarte sobre cuál es el camino con el que ustedes cuentan para ganar la Casa Blanca, teniendo en cuenta que se trata de una elección muy, pero muy reñida, muy, pero muy polarizada. Todas las encuestas muestran un empate técnico y sabemos que la campaña se está centrando en 7 estados, en estos llamados estados péndulos. ¿Cuáles crees tú que van a ser los estados que le garantizarían, ¿no?, la victoria a Kamala Harris? ¿Dónde creen ustedes que van a ganar? Bueno, sin duda todos los 7 estados son supremamente importantes para nosotros. Nosotros no queremos dejar oportunidades sin manejar, que tenemos operaciones inmensas en cada uno de esos estados, oficinas, cientos de oficinas, miles de empleados y muchos voluntarios, especialmente en los últimos 3 meses del anuncio de la vicepresidenta. Pero sin duda estamos muy pendientes hoy de Pensilvania, que es un estado clave para ambas campañas. Por eso estamos muy concentrados ahí, especialmente con lo que es el voto latino en ese estado, por el tema de los puertorriqueños hoy muy importante. Estamos muy concentrados ahí, pero
contamos de que las encuestas que hemos visto nos dan una buena sensación, por lo menos hasta ahora, y especialmente en la última semana hemos visto como los votantes que estaban indecisos con lo que hemos visto estos últimos días de Donald Trump, sea su evento en Nueva York y esos ataques y retórica divisoria y lo que ha dicho desde entonces, está cambiando un poco la percepción de ese votante indeciso que definirá estas elecciones y estamos viendo cómo la mayoría de esas personas están yéndose por el camino de la vicepresidenta Harris, los demócratas. Así que estamos haciendo el trabajo en todos los estados, ninguno lo estamos dejando sin mover, sin atacar, pero las sensaciones estos últimos días son muy positivas desde los últimos acontecimientos. Y hablando del voto latino, ¿qué está haciendo la campaña demócrata para atraer el voto latino? Porque las encuestas muestran que a pesar de esta retórica que suena racista, discriminatoria, contra los latinos, contra la inmigración, que desde la campaña de Donald Trump se generaliza, a pesar de eso, Donald Trump parece estar ganando más apoyo latino, mientras que Kamala Harris lo está perdiendo. ¿Qué están haciendo ustedes para atraer el voto latino? ¿Qué hizo mal el Partido Demócrata que están perdiendo el voto del inmigrante latino? Bueno, 36 millones de latinos elegibles para votar y muchos en estados clave definirán lo que será esta elección, definirán quién irá a la Casa Blanca y nosotros los tomamos muy en serio, que la comunidad latina es muy importante. Las encuestas han mostrado fluctuaciones, pero nosotros confiamos de que la vicepresidenta al día de las elecciones valora los números que siempre hemos tenido los demócratas, que es no una mayoría mínima, una mayoría significativa del voto latino, pero por esa misma razón no nos dejamos tampoco llevar por la confianza. Estamos haciendo el trabajo, hablando al latino sobre lo que le importa y en dónde está la comunidad latina. ¿Qué ha hecho la campaña? Hemos visto cómo tenemos una cantidad de anuncios en español o dirigidos a temas que le importan a los latinos con portavoces de la campaña latinos. También vemos, nosotros del lado del partido hemos tenido un despliegue enorme en medios para llegar al votante latino, no solamente en estados clave, sino también en estados donde hay contiendas de Senado y Congreso, que también son muy importantes después del resultado del 5 de noviembre. ¿Qué le importa al latino y por qué confiamos de que los latinos van a estar con nosotros? Nosotros les hablamos de qué, de la economía, de la violencia armada, de los derechos reproductivos de la mujer, temas muy, muy importantes para los latinos, inmigración también, y con todos tenemos propuestas concretas que se alinean con los valores de los latinos. La economía lo principal. La vicepresidenta ha presentado una agenda económica que beneficiaría mucho a los latinos, ampliando la oferta de viviendas, que todo latino quiere adquirir una vivienda y quiere rebajar los precios de la vivienda. Hay un plan para eso. Hay un plan para personas que van a comprar su vivienda por primera vez, $25,000 de crédito para esa persona que va a comprar su propiedad por primera vez. También vemos cómo hay un plan específico para los hombres latinos, que se ha hablado mucho de ellos. Ella presentó un plan directo para ellos, para que tengan acceso a mejores y mejor calidad de capacitaciones para acceder a trabajos bien remunerados, acceso a capital y préstamos condonables para también crear empresas. Hemos visto todos esos planes en tema económico que beneficiarían mucho a los latinos, y hay que recalcar, los latinos han sido probablemente uno de los grupos más beneficiados en estos últimos 3-4 años de la administración Biden-Harris. 5 millones de trabajos, es el grupo que más ha creado empresas en Estados Unidos. Se puede decir que el boom económico de Estados Unidos ha sido gracias a la contribución de la comunidad latina y su creación de empresas. Entonces, en esa parte estamos tocando el tema, defender los derechos reproductivos de la mujer, que para la familia latina es muy, muy importante. Y otro tema que al latino le toca mucho, hemos visto cómo la violencia armada los ha tocado en el caso de Uvalde, en el caso del Paso. Los latinos quieren vivir tranquilos con seguridad. Los demócratas, la vicepresidenta propone mejores regulaciones para que esta violencia armada pare, que es una cosa que nos aqueja mucho y nadie quiere vivir en este ambiente de violencia armada. Así que por ese lado tenemos propuestas concretas, por el otro lado no hay propuestas en torno a eso. Donald Trump en el tema económico, ¿qué quiere hacer? Ayudar un poco de sus
de sus donantes multimillonarios. Violencia armada básicamente le rinde pleitesía al lobby de las armas. Derechos reproductivos, sabemos muy bien que la posición que tiene, porque él mismo causó el problema que vemos hoy. Así que el contraste ahí no puede ser más grande. Y desde luego el voto femenino, según los sondeos, favorece a Kamala Harris, entre otros, por esta defensa del derecho a que las mujeres decidan qué hacer con su propio cuerpo, ¿no? Los derechos reproductivos. Pero Marco, en toda esta descripción no mencionas el tema migratorio, que también es muy importante. Y los republicanos dicen que los demócratas están perdiendo el apoyo del voto latino porque durante años les prometieron reformas migratorias que nunca se aprobaron, que nunca llegaron. ¿Está Kamala Harris proponiendo algún tipo de reforma migratoria de ser electa? Sí, el tema migratorio no solamente es importante para el latino, sino para todos los estadounidenses. Sabemos, tema de interés para todos en estas elecciones. La propuesta es clara y ya la vimos a principios de año cuando la vicepresidenta y el presidente Biden negociaron con los republicanos en el Senado un acuerdo bipartidista para asegurar la frontera. ¿Qué tenía este acuerdo? Más número de oficiales en la frontera para tener mejor control de la frontera. Más recursos para financiar cualquier operación que necesite en la frontera y mucha más mano de obra. Tecnología para poder parar el tráfico de fentanilo, entre otras drogas. El tráfico de personas también. Todo eso estaba en ese acuerdo que se llegó con los republicanos en el Senado. ¿Qué pasó con ese acuerdo? Donald Trump llamó, dijo, me hunden ese acuerdo, que eso a mí no me sirve en año electoral. La vicepresidenta y los demócratas seguimos creyendo en ese acuerdo, en las bases de ese acuerdo, que es el acuerdo y la reforma más fuerte, justa y humana en décadas para la frontera estadounidense con México. Nosotros tenemos esa solución clara, concreta ahí, que quiere aplicar la vicepresidenta al llegar a la presidencia. Donald Trump no ha propuesto nada y lo único que hizo fue hundir el acuerdo que teníamos con los republicanos en el Senado. La propuesta de la vicepresidenta es clara y vemos cómo nosotros sí presentamos soluciones a estos problemas que aquejan a los estadounidenses, mientras Donald Trump los utiliza para hacer politiquería. Eso no está bien y eso es lo que tienen que ver los votantes, como si queremos solucionar los problemas, el otro partido no lo quiere hacer. No solamente has mencionado el tema de generar trabajos, sino también de ofrecer estos subsidios para las personas que quieran comprar su primera vivienda. Pero en Estados Unidos no solamente la vivienda ha subido de precio y parece un sueño imposible para la gente joven, para la gente que está formando una familia, para la gente que quiere hacer su primera inversión. No solamente la vivienda, la educación, Marco, los servicios de salud, la educación universitaria. ¿Qué oferta hace el Partido Demócrata para que estos beneficios que deben ser básicos, acceso a una vivienda digna, una educación de calidad y asequible y los mismos servicios de salud, pues beneficien a toda la población? Porque estos son tres temas en los que Estados Unidos pues ha visto un deterioro en la calidad de vida de su gente porque simplemente la gente no los puede pagar. Bueno, sí, sin duda todos esos temas, vivienda, acceso a seguro médico, servicios de salud asequible y la educación son cosas principales para cualquier familia estadounidense. Ya hablé un poco de la vivienda, pero en cuanto al seguro médico, ¿qué se está haciendo? La vicepresidenta quiere seguir trabajando sobre la base de lo que fue la ley para bajar el precio, que se llama Obamacare, comúnmente conocido, del seguro médico. Eso ha beneficiado a millones de estadounidenses porque les ha permitido acceder a un seguro médico que antes no estaba a su alcance. ¿Y eso qué le permite? Poder ir al doctor, poder cuidarse, herramientas básicas para tener una mejor calidad de vida. Nosotros queremos seguir trabajando sobre eso. La vicepresidenta en esta administración con el presidente Biden dieron más créditos para ese programa para que los precios de las personas en sus primas bajaran mucho más. ¿Qué más se está haciendo? Queremos expandir lo que es la ley para la reducción de la inflación, que dentro de esa ley se puso un tope a lo que es el costo de la insulina para adultos mayores a $35 al mes. Eso es importantísimo para las personas, especialmente las que tienen diabetes. Queremos expandir eso a todos, sin importar la edad, porque sabemos que hay personas con diversidad de edad que se aquejan de este problema de salud. Queremos que puedan conseguir esta medicina a un precio reducido. Cuanto a la educación,
lo mismo, la vicepresidenta que quiere seguir haciendo, trabajar sobre el tema de la deuda de los préstamos estudiantiles, que es un tema clave. Es una cantidad enorme de estadounidenses que tienen unas deudas casi impagables y se está viendo cómo el gobierno puede ayudar que estas personas que han ido a estudiar, están trabajando, están saliendo adelante con su estudio, puedan reducir esa deuda y así poder salir adelante, porque todos sabemos que ese pago de una deuda estudiantil, si se puede reducir, eso puede llevar a una familia a comprar una casa. ¿Qué hace y esa casa no solamente es un hogar, es creación de riqueza familiar. Y eso es lo que queremos, que las personas no solamente vayan día a día con lo que ganen, sino que puedan salir adelante y sacar adelante a su familia. Con todas esas propuestas se le da la herramienta a las familias de salir adelante. Y ya el gobierno del presidente Joe Biden pues, ha condonado una parte de esas deudas estudiantiles que, bueno, como tú muy bien decías, suman millones y millones de dólares. Es una deuda mayor que la de los estadounidenses con las tarjetas de crédito. Hay una preocupación enorme en el país y es que el expresidente Donald Trump ya está hablando de irregularidades en las votaciones por correo, en las votaciones anticipadas que ya se han comenzado a dar en varios estados. Y también hay una enorme preocupación sobre la reacción, no solamente que pueda tener Donald Trump, sino la base de sus votantes fieles, que parecen parte de una secta, ¿no? Porque a pesar de que el expresidente dice cosas que no son ciertas, hay todas estas teorías conspirativas que sus fieles seguidores le creen y la siguen. La pregunta es, ¿qué consideraciones están teniendo ustedes en la campaña en caso de que Donald Trump, si pierde esta elección presidencial, no acepte su derrota o insista en que le robaron la elección, en que hubo fraude, como lo ha mantenido desde el 2020, porque no ha aceptado nunca él ni sus seguidores de que Joe Biden ganó limpiamente? Bueno, sabemos cómo es el expresidente y sin duda, si llega a perder, repetirá lo mismo que hizo en el 2020, que es poner en duda el sistema electoral de Estados Unidos, con mentiras, con desinformación, que ya hemos visto estos últimos días saliendo a luz. Primero que todo, el pueblo estadounidense, sin importar qué color de partido lleve o qué candidato apoye, tiene que respetar los resultados electorales, porque eso es la base de una democracia. Eso no importa quién gane, tú tienes que respetar el resultado electoral y eso es lo principal y eso es lo que creo que le tenemos que pedir a todos los estadounidenses. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos en torno a eso? Obviamente, como hizo Trump en el 2020, él trató a través de no solamente desinformación, sino también de procesos jurídicos, de invalidar los votos de millones de estadounidenses. Nosotros estamos preparados con equipos de protección al elector, con abogados, con personas a nivel local, en estados, hablando con los electores, revisando qué está pasando, revisando qué van a intentar hacer ellos para poder responder a eso a través de la justicia. Pero sí estamos preparados para defender el voto de los estadounidenses y lo que esperamos es que, en el momento de que gane la vicepresidenta, esperamos que él respete porque sabemos, como en el 2021 hubo violencia en torno a lo que fue la desinformación del resultado electoral, esperamos que prevalezca la tranquilidad, la verdad, y esperemos que las autoridades puedan controlarlo, porque al fin y al cabo el tema de la violencia que recae más sobre las autoridades, sean locales o federales, pero tenemos que recordar que en este país siempre se han respetado las elecciones presidenciales, Congreso. Lo que pasó en el 2021 fue un episodio, una excepción de lo que es la historia de Estados Unidos como ejemplo democrático, ejemplo de lo que es el traspaso pacífico del poder. Y esperemos que los estadounidenses recuerden eso, porque todos tenemos que estar preparados para defender la democracia de este país. Desde luego, y ojalá que ni Estados Unidos ni el mundo nunca más vuelva a presenciar esas imágenes tan lamentables de la toma del Capitolio. Ya que hablamos del Congreso, Marco, ya terminando, ¿cómo creen ustedes que esta elección cambiará el balance de poder, cambiará la composición del Congreso? Actualmente los republicanos lideran o tienen mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas el Senado. Nosotros en el partido, que estamos muy al tanto de todos los que son las contiendas de Senado y Congreso, creemos
estamos muy optimistas de lo que podemos ver en el Congreso en estas elecciones. Tenemos plena confianza de que ganando unas contiendas en el Congreso en Nueva York y en California, pero también en otros estados, pero específicamente esos dos que tienen un volumen muy alto de curules, con eso vamos a llegar a una mayoría. Y en el Senado tenemos obviamente una contienda muy ajustada. El mapa en esta situación se presentó no tan favorable para nosotros, pero tenemos grandes candidatos en muchas contiendas y me gustaría resaltar dos de comunidad latina en la Florida, a Debbie Murkowski, que tiene una contienda con Rick Scott y creemos que ella tiene todo para ganar. Tenemos en Texas a Albert, que también contra Ted Cruz, y lo vemos, las encuestas para ambos son muy positivas. Y algo que para mí me gustaría también nombrar es, en el caso de Arizona, tenemos a Rubén Gallego, que es colombiano, mitad colombiano, y sería el primer latino en representar al estado de Arizona. Todas esas contiendas las vemos muy bien. Yo creo que las últimas encuestas muestran que vamos a quedar en una buena situación en el Senado, lo que le daría a la vicepresidenta Harris, en ese momento presidenta, la capacidad para aplicar y ejercer su agenda como la ha planteado para mejorar la vida de todos. Vemos el Congreso y el Senado de manera muy positiva. Bueno, recordemos que el martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Marco, no te puedo agradecer esta entrevista sin preguntarte algo sobre nuestra región, sobre política exterior, en momentos en que desde Latinoamérica se siente que la región en su conjunto es totalmente irrelevante para la política exterior de Estados Unidos, que no importamos, que Estados Unidos está mirando hacia Europa, hacia el Medio Oriente, por supuesto, donde hay un conflicto pues gravísimo y la región cada vez queda más rezagada. ¿Cómo anticipan ustedes será la relación de Estados Unidos en caso de que Kamala Harris gane la presidencia, especialmente porque el presidente Biden le encargó, ¿no?, inicialmente la misión de hablar con los países centroamericanos para que buscaran una solución que permitiera reducir el flujo migratorio, algo que no sucedió? Entonces, ¿qué crees tú que puede hacer Kamala Harris como vicepresidenta mirando hacia América Latina? ¿Qué puede cambiar? Desde el primer día de la administración Biden-Harris hay un enfoque muy grande en Latinoamérica porque sabíamos que para contrarrestar el tema económico con China se podía trabajar mucho con la región. Ya hay muchos proyectos en torno a eso y el enfoque en Latinoamérica es muy grande. El presidente Biden siempre ha sido una persona muy relacionada con Latinoamérica. La vicepresidenta, de la mano de él, ha tenido muchos labores en ese entorno, como mencionaste, el tema de Centroamérica para combatir los efectos de origen de la migración en los países de Centroamérica. Sin duda, la situación geopolítica del mundo ha dividido la atención de Estados Unidos, el conflicto de Ucrania, donde Rusia invadió Ucrania, o la situación de Israel. Obviamente nos ha estrechado mucho las capacidades diplomáticas, pero la vicepresidenta sabe que para el bien de Estados Unidos la región tiene que estar bien y el trabajo conjunto con la región es supremamente importante. Entonces hay muchos proyectos no solamente con los países de Norteamérica, incluyendo México, pero también ella tiene muy proyectada la relación con Latinoamérica, sabe que Colombia es muy importante para Estados Unidos, lo sabe el presidente Biden trabajando con él. Así que veremos con la normalización esperemos pronto, de las situaciones en el Medio Oriente, en Europa, que se pueda volver a enfocar en Latinoamérica, porque para que Estados Unidos esté bien, la región tiene que estar bien y sabe que hay que trabajar en conjunto por el bien de todo el continente americano. Y esta crisis en Venezuela, ¿qué tan importante es para la Casa Blanca y para la campaña demócrata? Un presidente que viola los derechos humanos, que se roba una elección, que persigue a sus enemigos políticos, y esto causa un éxodo de venezolanos que llegan a Estados Unidos, que atraviesan el Darién, ¿no?, superando todo tipo de obstáculos. ¿Qué tan prioritario puede ser Venezuela para una posible administración de Kamala Harris? Creo que Estados Unidos claramente sabe que la estabilidad y bien funcionamiento de Venezuela es importante en dos cosas: la estabilidad regional
es importante para todos, pero también tema migratorio, como mencionaste. La vicepresidenta, desde el momento de las elecciones en Venezuela, se ha pronunciado numerosas veces. Ella pide que se respete el voto y la decisión, la voz del pueblo venezolano. Lo ha reiterado. Hemos visto cómo se ha comunicado directamente con el candidato presidencial del mundo, también con María Corina Machado, enviándole una carta de apoyo. Y numerosas veces ha pedido que se respete la voluntad popular del pueblo venezolano. Volví y digo, es una situación importante para la eventual presidencia de Kamala Harris, pero también es que la región sepa, el pueblo venezolano sepa, de que de un lado, en esta elección de Estados Unidos, está la vicepresidenta que ha declarado su apoyo explícito al pueblo venezolano, mientras Donald Trump no se ha pronunciado sobre la situación de la región. Y además de eso, las relaciones de Donald Trump muestran cómo él trataría el tema de Venezuela. Él admira a esos dictadores como Vladimir Putin, como Xi Jinping, que además de ser muy parecido a lo que es Nicolás Maduro, son los protectores más grandes de Nicolás Maduro. Así que yo en ese contraste lo que digo es, si hay un buen camino para Venezuela es que Kamala Harris triunfe en estas elecciones, porque Donald Trump no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque a él sus aliados y sus admirados, Vladimir Putin y el líder de China, son los que cuidan a Nicolás Maduro. Así que no hay un buen futuro de esas relaciones para Venezuela si Donald Trump llega al poder. Marco, sin embargo, bajo este gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, se liberaron a los sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Se le permitió regresar a Venezuela al testaferro de Nicolás Maduro. Se le permitió a Chevron volver a operar en Venezuela. Se le levantaron las sanciones. Entonces, ha habido una serie de medidas que le han favorecido no solamente a nivel personal a Nicolás Maduro, sino a nivel de generar más recursos para financiar su persecución y su dictadura. Y eso los republicanos, y bueno, a ojos de todos, se ve como que Estados Unidos pues le ha dado un salvavidas a Nicolás Maduro. Esas cuestiones ya más directas del manejo política exterior se la dejaría yo de parte a lo que es la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Pero yo lo que te puedo decir de esto es, la administración apostó porque Venezuela tuviera unas elecciones libres y eso le apostó. Hoy vemos cómo eso no se ha respetado por Nicolás Maduro y ante esa decisión Estados Unidos obviamente tomará decisiones a futuro. Sé que ha pasado unos meses, pero veremos seguramente una reacción de Estados Unidos ante eso porque no se ha respetado la voluntad popular del pueblo venezolano y eso es lo que se pretende de esta administración y la eventual administración de la vicepresidenta Harris. Esperemos a ver qué pasa el próximo martes. Marco, gracias por tu tiempo. Sé que, bueno, en estos momentos deben estar todos en la campaña muy, pero muy ocupados en esta previa y en la recta final. Así que gracias y, bueno, estaremos conectándonos después de que sepamos quién es él o la presidenta de Estados Unidos. Buenas tardes. Pase lo que pase, esta es una oportunidad para que la democracia más importante del mundo recupere su liderazgo, su legitimidad y especialmente su reputación. Que se respete la voz de los electores y de las instituciones y que de ninguna manera se repitan los deplorables acontecimientos de hace 4 años. Gracias de nuevo por acompañarme. Para todos ustedes que no están suscritos y que disfrutan mis contenidos, que se encontraron con este video, les agradezco que se suscriban. Solo tienen que darle clic a la palabra suscribirse, de paso le dan clic a la campanita para recibir notificaciones y de esta manera nos apoyan con la producción de ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias de antemano, suscríbanse y nos vemos la próxima semana con un nuevo presidente, si lo sabemos, de Estados Unidos. Hasta entonces.